Hay lugar para todos, 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 decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en el año 2023, y ese mensaje ha calado hondo en el corazón de muchísimos jóvenes de América Latina, el Caribe y de todo el mundo, todos los que estaban allí, para profundizar en el legado que deja el Santo Padre para la vida de la juventud en América Latina específicamente. Tuvimos en él al primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. Tenemos el placer de conversar con Génesis Carolina Martínez Tubiñez, delegada joven de la región Caribe de la Pastoral Juvenil y representante del equipo latinoamericano y caribeño de Pastoral Juvenil de Venezuela. Bienvenida, Génesis, y gracias por aceptar este contacto en un momento tan difícil, tan doloroso, pero a la vez lleno de esperanza. Bienvenida a Vatican News. Gracias, hermano. Es un privilegio compartir con ustedes este espacio y hablar un poco sobre el impacto que ha tenido la vida del Papa Francisco en cada uno de nosotros los jóvenes en América Latina. Quería comenzar por lo más importante. ¿Cómo te enteraste de la noticia del fallecimiento del Santo Padre? Bueno, yo me encontraba de misiones, estaba en misiones de Semana Santa en el estado Falcón de Venezuela y ya estábamos a punto de retornar porque era lunes en la mañana y me fueron a avisar. Yo no había visto el celular, me levanté a las 8 a.m. Hora Venezuela, y cuando me avisaron no podía como creer, me puse a llorar, lloré muchísimo en la mañana, pensaba mucho. Recuerdo que estaba como todo el camino de regreso a Caracas y lo que hacía era como llorar y ver todas las redes sociales, lo que muchos colocaban, lo que muchos escribían. Pero fue triste escuchar que el Papa había partido. No sabía que estaba enfermo, era como muy consciente de eso, estaba orando muchísimo por su salud, pero pensaba que iba a durar un poquito más, que iba a durar un poco más, y la noticia sí me salió como tristeza. Fue un poco difícil en el momento por el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? El tiempo litúrgico que vivimos la Pascua. Justo el día anterior celebrábamos con muchísima alegría la resurrección de Jesús, y asumir que esto lo estamos viviendo en el tiempo de Pascua tiene como su sabor agridulce, ¿no? La tristeza que me embarga de su partida, y también la alegría de saber que ha partido en este tiempo de Pascua y que él está viviendo su propia Pascua. ¿Y qué impacto ha tenido el Papa Francisco en tu vida personal, en tu vocación de servicio a la Iglesia, en la pastoral juvenil? Bueno, el Papa llega, sí es el Papa de mi juventud, pero a mí me ha sacudido enteramente mi modo de ser y hacer, los modos de él, que yo pensando todos estos días decía como que eso que es el Papa no es nuevo, sino que son los modos de Jesús, el principio. Y Francisco a mí me tomó de la mano y me llevó a Jesús de nuevo. Era como, sentía que como iglesia habíamos perdido el horizonte, tal vez como la mirada de Jesús, lo esencial, lo fundamental, y él tuvo como la capacidad eh, esa capacidad de escuchar al Espíritu para volver a la fuente. Y eso de volver a la fuente era volver a Jesucristo mismo. Yo creo que Francisco tuvo como hizo esa opción por Jesús. Y a mí pudiera decir que todo esto que él ha hecho, todas sus formas, todos sus todas las reformas que hizo, fue como volver al inicio, o sea, volver al inicio de la historia en muchos sentidos, y eso ha calado profundamente en mí. Ha hecho como que hay una frase muy muy particular, no es del Papa, pero que sí, su forma y
y todo lo que he hecho me ha llevado como a pensarlo, ¿no? Primero la persona y después la norma. Para Francisco siempre fue eso, ¿no? O sea, aunque la norma era importante, es importante, su corazón misericordioso lo llevaba primero a la gente, ¿no? Y a mí eso me ha marcado. Yo pudiera decir que el Papa, pudiera ponerle un título, el Papa de la Misericordia y de la Esperanza, porque Francisco amó, la medida del amor de Francisco fue la cruz, y él tuvo la capacidad de dirigir la mirada de Jesús. Y al hacer todo esto, obviamente quien está con Jesús y quien obra en Jesús y quien se deja conmover con Jesús marca la vida de la gente, deja una huella indeleble, que yo creo que es eso lo que ha hecho Francisco. A mí me ayudó enteramente a volver a Jesucristo, a volver a lo fundamental, a volver al amor primero, y eso se transparenta, se ve como se ve palpable en las obras de la vida ordinaria. Génesis, el Papa Francisco escribía en un mensaje que dirigió justamente a los participantes en el 21º encuentro de responsables nacionales de Pastoral Juvenil de Latinoamérica y el Caribe, que se efectuó en Asunción, en Paraguay, del 15 al 20 de julio del año pasado, 2024. El mandato de Jesús, levántate, significa a la vez una tarea y una responsabilidad. No tengan miedo al Señor que pasa a nuestro lado y nos susurra al oído, se inclina hacia nosotros y nos ofrece su mano para levantarnos cada vez que caemos. Él nos quiere de pie, resucitados. No tengan miedo, pues, de dejarlo entrar en sus vidas. Ábranle las puertas del corazón de par en par, ya que la vida nueva que de él procede es inigualable y merece ser vivida. ¿Cómo llegan a tu corazón estas palabras? Sí, el Papa Francisco tiene como tuvo una capacidad muy sencilla de hablarnos a los jóvenes, ¿no? Y ninguna de como en sus palabras, que yo creo firmemente que venían de Dios, o sea, cayeron como en saco roto, ¿no? Y pues eso del Papa, o sea, él creyó tanto en nosotros, no solo creyó, sino que caminó con nosotros, y de tener como esos gestos de dirigirnos estos mensajes de ánimo, porque pudieran ser palabras que vengan, o levántate, Cristo vive, palabras que nosotros ya habíamos escuchado antes, o sea, que no eran nuevas para nosotras porque son el Evangelio mismo, ¿no? Pero él lo creyó tanto y nos al creerlo tanto nos hizo creer esas verdades, ¿no? De que realmente somos capaces de levantarnos y no levantarnos para estar estáticos, sino para ponernos en marcha, de que realmente Cristo está vivo, y no solamente que está vivo, sino que nos quiere vivos a cada uno de nosotros. Son palabras que tienen una fuerza muy poderosa, y yo decía, pero o sea, siempre pensé, y bueno, todos estos días he estado como recordando muchísimas cosas, sus discursos, sus palabras, y son palabras que antes quizás algunos habían dicho ya, que Jesús mismo había dicho, ¿no? Pero él repetirlas, creyéndolas, y confiando en que nosotros podemos acoger esto para poder transformar la realidad y todos los espacios, tiene como un poder muy grande y transformador, al menos en mi vida. Cada una de sus palabras y todos esos mensajes que nos dirigió, de verdad que en mí han resonado con muchísima fuerza, me han sensibilizado mucho, me han hecho sentir muy amada por Dios, y que a pesar de las miserias que podamos tener, de lo poco que seamos, ¿no? El Señor nos ama muchísimo. Y el Papa tuvo esa capacidad y ese gesto, porque para mí son gestos sencillos de tomarnos de la mano y decir, mira, levántate, ponte en marcha, camina hacia adelante,
tú puedes. Y esos mensajes para mí venían de Dios. Génesis, ¿cómo se tradujo en la acción de la Pastoral Juvenil el llamado del Papa Francisco a construir una iglesia sinodal, misionera y en salida? Yo creo que, bueno, nosotros estábamos un poco acostumbrados a lo nuestro internamente en las estructuras, ¿no? Sí, de la iglesia, de las pastorales, de la pastoral juvenil. Y esta invitación ha sacudido ha sacudido la estructura enteramente y nos ha movido, nos ha cuestionado, nos ha sacado de nuestra zona de confort, porque creo que estamos acostumbrados a muchas cosas cómodamente, ¿no? Y estas invitaciones del Papa nos invitan a salir enteramente, y no a salir precisamente del espacio geográfico, sino a salir de nosotros mismos, a darnos, ¿no? Y yo creo que bueno, que ha sido como una sacudida entera, que bueno, que aún estamos como en deuda. Siento que el Papa ha partido, pero es como una deuda que tenemos de realmente vivir, o sea, de volver, porque estos son modos de Jesús en las primeras comunidades cristianas, ¿no? El modo de ser iglesia, o sea, la sinodalidad es eso, ¿no? El modo de ser iglesia. Entonces, el Papa ha sacudido todo para volver al inicio, para volver a lo que Jesús nos invita, a lo que nos invitó en un principio. Pero sí, yo creo que nosotros aún estamos como en deuda. Hemos acogido, la verdad es que sí hemos acogido en América Latina la invitación del Papa a hacer una iglesia misionera, sinodal en salida, pero todavía nos falta mucho. ¿Y qué falta justamente? ¿Cuáles son los desafíos que ves para que el legado del Papa Francisco no solo se escuche y quede en los bellísimos videos, en las fotos maravillosas de la JMJ y de otros encuentros? Yo creo que nos falta un poco nos falta convertirnos más. Y convertirnos más no precisamente, o sea, cambiar como las ideas, las perspectivas que tengamos de la iglesia, sino el modo de ser y hacernos. Y esto lo podemos hacer como con Jesús, volviendo a la fuente y dejando que Jesús nos transforme. Y que yo creo que esa ha sido la insistencia del Papa Francisco y como que su mayor preocupación en medio de su pontificado, que nosotros estemos siendo iglesia sin Jesús. Y obviamente al ser iglesia sin Jesús, estamos muy lejos de la gente, estamos lejos del pobre, estamos lejos del que se siente solo, del que se siente herido. Entonces debemos de refugiarnos en la persona de Jesús, de apropiarnos de sus modos enteramente para ir a la gente, ¿no? Y yo creo que o sea, de los como desafíos o algo que nos cuesta muchísimo es que estamos como apegados a lo de siempre, a la norma, y nos olvidamos del ser, no de la gente, de lo que va viviendo cada uno en su realidad, de acercarnos, de ser más humanos, de ser más fraternos, eso que insistía muchísimo el Papa también durante su pontificado, ¿no? Pero sí, nos hace falta salir más de nosotros mismos y renunciar un poco al siempre se ha hecho así, a que la norma es esta, para dejar actuar al Espíritu, porque el Espíritu Santo está actuando y se muestran los signos de los tiempos. Entonces hemos como de tener apertura, tenemos que seguir trabajando en la apertura porque todavía dentro de las estructuras estamos como muy cerrados, falta como dejarnos realmente iluminar por la persona de Jesús y ser iglesia con Jesús, para que se puedan ir dando todos estos cambios que bueno, que no es que ha hecho el Papa, sino que lo ha suscitado porque lo creemos, lo ha suscitado Dios mismo en su persona. Mirando hacia el futuro, ¿qué sueñas tú como joven y como representante de la pastoral juvenil que sea el próximo paso en la relación entre la juventud y la Iglesia, inspirado en el camino que ha trazado nuestro querido Santo Padre Francisco? Yo sueño con
una iglesia joven muchísimo más en salida. El Papa Francisco hablaba del tema de la pastoral juvenil popular, que no es la pastoral juvenil ordinaria que hacemos en las parroquias, sino todo ir a toda esta gente que nunca ha escuchado hablar de Dios, que no se lo hemos mostrado por estar encerrados en las cuatro paredes del templo. Pero yo sueño con una iglesia como muchísimo más en salida, como más de los pobres, más de los últimos, que no esté como ensanchada tanto en el pecado y en las miserias de la gente, porque a veces perdemos tanto tiempo mirando el pecado del otro que no somos capaces de mostrarle a Jesús con nuestra vida, con nuestro testimonio. Yo espero realmente que podamos, desde cada uno de los espacios en los que nos encontramos, ser como el rostro joven de Jesús, ¿no? Que se acerca, que escucha, que acompaña, que acoge, que no juzga, sino que pone en primer lugar a la persona y que es capaz de abrazar lo que el otro es para que se sienta salvado, porque al final lo que importa es que la persona, que el joven se acerque a Jesús, que tenga una experiencia y a partir de eso se sienta amado y transforme su vida. Pero si sueño con una iglesia joven más en salida, muchísimo más de puertas abiertas, más receptiva para todos, dice todos que dice el Papa Francisco. ¿Y qué mensaje transmitirías a tus pares, nuestros pares, jóvenes en Latinoamérica y el Caribe que nos están sintonizando en Radio Vaticana, Vatican News, para continuar este legado que nos deja el Papa Francisco? Bueno, yo creo que primero tenemos que conocer muchísimo, nutrirnos de las riquezas que nos ha dejado Francisco. Es demasiado lo que ha dicho, lo que ha escrito, lo que ha hecho durante estos años, ¿no? Eso en primer lugar, porque obviamente no vamos a poder como continuar lo que él ha intentado sembrar si no lo conocemos. Eso en primer lugar. Segundo, a que seamos capaces de abrirnos a la experiencia del Espíritu Santo, ¿no? De que ha suscitado algunos cambios y que esos cambios no son malos, son necesarios, ¿no? Y de poderlos abrazar, tener la apertura de poder abrazar. Y en tercer lugar, de asumir todo esto, pero de hacer todos los esfuerzos para volver a Jesús, para volver a la fuente, porque yo, entre tantas cosas que me quedo de Francisco, es que todo lo que él ha hecho, todo lo que ha dicho, es para llevarnos a Cristo nuevamente. Y lo digo como con muchísima libertad y tranquilidad. Estábamos perdidos y quizás seguimos perdidos en algunas cosas, ¿no? Y él nos ha tomado de la mano. Entonces, que seamos capaces de dejarnos tomar de la mano por esto que ha hecho Francisco para llevarnos a Jesús y así poder llevarnos a la gente. Y ya por último, en cuarto lugar, que podamos vivir con la tranquilidad, con la certeza de que Cristo está vivo, y que nos quiere vivo. Eso es un mensaje como muy, muy diciente que a mí en lo personal me ha dejado el Papa, que no es como un mensaje que me deja estática, sino que me pone en movimiento a ser consciente de mi propia vida y del rol que tengo en la construcción del reino de Dios en cada uno de los espacios. Y yo creo que Francisco sonreiría si nosotros asumimos los roles que tenemos y a lo que estamos llamados en la sociedad, no solo en las estructuras propias de la iglesia, sino en cada uno de los espacios que tenemos, ¿no? Que nos esforcemos por descubrir nuestra vocación y responder a ella, porque solo allí vamos a poder servir más y mejor a la sociedad. Génesis Martínez, delegada joven de la región Caribe de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, te agradezco de todo corazón que nos hayas atendido y compartido tu testimonio en esta despedida de la juventud del continente, de su continente, a nuestro querido Santo Padre. Gracias, hermano, por tener este espacio para los jóvenes, que sé que no hablo
en mi nombre también, sino que son muchos jóvenes los que también están como experimentando esto, está como sabor agridulce de la tristeza de la partida del Papa Francisco, pero también la esperanza, porque pues somos responsables un poco de lo que hay que hacer en la iglesia, ¿no? Y del llamado y el compromiso que tenemos con la construcción del reino de Dios. Gracias por abrir este espacio para los jóvenes. Yo creo que el Papa se sentiría como a gusto con esto, de escucharnos, de saber como qué pensamos, qué sentimos y cómo lo estamos viviendo. Por supuesto, encantado. Y además del sabor agridulce nos acompaña la esperanza, no solo en la resurrección de nuestro Señor que celebramos en la fiesta de la Pascua, en este tiempo bendito de la Pascua, en la esperanza que también es el marco del jubileo que Él mismo inauguró el 24 de diciembre del año pasado. Así que con estos sentimientos también te agradezco una vez más que hayas compartido tu experiencia, tu testimonio con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.